se llama la serie? Que me vaya. ¿Cómo? ¿Se le pasó al Charlie? Niños, Charlie, pasa a tu salón. Niños, pasen a sus salones. ¿Se va a tomar la foto? Evangelio de Juan 5:19. Estamos en la serie Segadores. ¿Qué es ser un segador? Aquel que levanta una cosecha. Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver a través de la enseñanza. Escucha bien, todo depende de siembra. Otra vez, todos acá por favor, conéctense. Todo depende de siembra y cosecha. En la área que nosotros sembramos, en cualquier área de nuestra vida bonita. Si tú siembras un mango, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras si tú siembras un limón bonita, una semilla de limón, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras una semilla no sale la policía, ¿eh? Eso no anden sembrando, porque ahí sí les sale la policía, se andan sembrando otras cosas. Pero toda tu vida depende de siembra y cosecha. Ahora bien, Dios en su infinita misericordia y en su sabiduría quiere prepararnos y entrenarnos para todo lo que viene. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 5:19 y 20, bonita. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y sigue diciendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo porque igualmente. lo que el papá hace, el Hijo lo hace. Y la palabra nos ha enseñado claramente que bonita, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que recibieron su semilla, les dio la potestad bonita de ser llamados, de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser el ejemplo de nuestro Padre. Ahora, dice que el Padre muestra todas las cosas. El 20, bonita. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Porque qué? Porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué hace? Le muestra todas las cosas que Él hace. Efesios 5:1. El Padre nos muestra cómo se hacen las cosas. Estamos hablando de siembra, estamos hablando de cosecha. Pero el tema de hoy se llama cómo sembrar. Repite conmigo. Otra vez. Es una pregunta, ¿cómo siembro? ¿Cómo voy a sembrar? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, bonita, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Pablo te exhorta a ser imitadores de Dios. Entonces lo que hace Dios, escucha bien, todo lo que hace Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Todo depende de lo que sembramos y de lo que cosechamos. El anhelo de Jesús en el Padre Nuestro es que la realidad del cielo bonita se implementara en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, allá estás, pero quiero que allá donde tú estés, la forma operativa del cielo se establezca aquí en la tierra. Que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Yo les pongo un lema todo el tiempo: el cielo es una cultura. Y si es una cultura, ocupo saber cómo opera el cielo. Y si yo entiendo cómo opera el cielo, entonces voy a saber cómo operar aquí en la tierra. Porque es la realidad. Muchas veces creemos que lo físico es más importante que lo que no se ve, sin entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios, Mateo 13:31, escucha el Evangelio de Mateo 13:31 y dice la palabra de Dios, bonita, por favor. Escucha. Otra parábola les refirió diciendo. Otra parábola, otro mensaje, otra forma de explicar las cosas les refirió de esta manera. El reino de los cielos. El reino, ¿cuál es el anhelo de Jesús, bonita? Que el reino, que supiéramos cómo operaba el reino. Entonces, el reino de los cielos opera de esta manera, bonita. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No dice que el reino es un grano de mostaza, dice
es como el gramo, es semejante al gramo de mostaza. O sea, que el sistema operativo del reino opera, válgame la redundancia, a través de una semilla. En este momento nos pone una mostaza, pero no es el reino como una semilla de mostaza, sino que tenemos que entender cómo es el sistema operativo. Si yo aquí tuviera, sé que es un celular, pero imagínate que está aquí chiquito. Híjole, ya sé. Síguele, bonita. Otra vez, 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera. Escucha, si no sabemos un poquito de biología o de plantas, no vamos a entender lo que está diciendo. Dice que es una hortaliza y termina siendo árbol. O sea, científicamente no puede ser comprobable que una hortaliza termine siendo árbol. Si está en el ramo de las verduras, no termina siendo fruta. Si está en el ramo de la fruta, no termina siendo verdura. Si está en la rama de las hortalizas, no puede terminar siendo árbol. Pero esta semilla, para que nosotros tengamos entendimiento, hace que tengamos un choque en nuestra forma de pensar. Porque si entendemos cómo opera el reino, entonces lo que no es visible a través del sistema operativo del reino, de entendiendo la semilla, todo aquello se va a hacer visible. Lo que no es visible se va a hacer visible. Ahora, ¿tú qué estás viendo? Posiblemente estamos viendo una semilla, pero lo que yo quiero que tú comprendas es que veamos con los ojos de la fe. Y yo no veo una semilla, yo veo un árbol. Y si entendemos el poder que hay en la semilla, bueno, para eso ocupo entender qué es la semilla. Lucas 8:11, bonita. Evangelio de Lucas 8:11. Y dice, ya vimos cómo opera el reino a través de una semilla. Y dice Lucas 8:4 primero, 4 y 5. Y te brincas al 11. Lucas 8:4 y 5. Y dice la palabra de Dios, escucha. Amén. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Vino otra vez a explicarles de una forma que ellos pudieran comprender. Entonces Jesús utilizaba las parábolas, bonita. El sembrador. ¿El qué? El sembrador. Entonces pone el ejemplo de un sembrador. ¿Qué hace un sembrador, bonita? Salió a sembrar su semilla. Entonces un sembrador sale a sembrar la semilla. Y mientras sembraba, el reino de los cielos opera a través de una semilla. Entonces yo tengo que ver cómo opera la semilla, porque el tema de hoy es cómo sembrar. Si yo siembro una semilla, de maíz, bonita, ¿qué voy a cosechar? Maíz. Ahora, si yo siembro una semilla de aguacate, ¿qué voy a sembrar, bonita? ¿Qué voy a cosechar? Y cuando la palabra de Dios está escrita en un sentido espiritual, entonces yo tengo que trasladar todo a lo espiritual. Entonces, cuando habla de la semilla, cuando habla del reino, ¿a qué se está refiriendo? Lucas 8:11, bonita. Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla ¿Qué es es la semilla? la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios. ¿Cómo siembro? A través de lo que hablamos. Lo que no concebimos es el sistema operativo de la semilla. Pero así como opera la semilla, ¿quién fue el kinder? ¿Quién fue el kinder? ¿Alguien no reprobó colores y plastilina? ¿Quién fue el kinder y no le pusieron un vasito, que pusiéramos algodoncito y le echáramos un frijolito, un semillita y le echáramos agua? ¿Quién hizo ese ejercicio? Levante la mano. ¿Y qué sucedió ahí? Hubo vida. Germinó, hubo vida. Primero murió y después hubo vida. Vida. ¿Tú sabes qué es bendición? ¿Tú sabes qué es maldición? Te pregunto, ¿sabes qué es maldición? Te lo voy a explicar. Mal. Decir. Te lo pongo al revés. Decir mal. Te lo explico. Hablar mal.
¿Qué es bendición? Hablar bien. Todo está en el poder de tu boca, porque así opera el reino. Dice la palabra de Dios, Proverbios 18:20, bonita. Por favor, escucha, pon atención, porque eso depende de tu vida. Al día de hoy, como tú estés económicamente, al día de hoy, como tú estés anímicamente, al día de hoy, como tú estés moralmente, al día de hoy, como tú estés en tus finanzas, tiene que ver con lo que tú has estado hablando, aún a tu vida. Es que mis hijos son un desastre. Mira, cuando sabemos lo que sembramos, cuando oramos por las decisiones, o más bien, cuando sabemos las decisiones que tomamos, después no andamos orando por las consecuencias, bonita. Muchas veces estamos orando por las consecuencias sin entender las decisiones o lo que se habló en el pasado. Eres un tonto, chiquillo, y terminó siendo, y quieres que saque 10, si no lo bajabas de pensativo, o no nos bajaban de pensativo. Las palabras no se registran en el alma, se registran imágenes. Y lo que se te refería, por eso es importante entender el reino, porque el reino rompe todo tipo de limitaciones. El reino rompe todo tipo de limitaciones, todo tipo de formas de pensar. Es el reino. Cambia y destruye todas las fortalezas, todos los argumentos, todas las altiveces y todos los pensamientos que nosotros pudiéramos tener, bonita. Es el reino. Y dice 18:20 de Proverbios, y dice: Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte Están en poder de la lengua. La vida y la muerte, Están en poder de la lengua. tú tienes las dos. Y el que la ama comerá de sus frutos. Dice Mateo 13:25, no vayan para allá, pero también refirió otra parábola, y se llama la parábola de la cizaña, porque así como se puede sembrar semilla bonita, semilla de trigo, también se puede sembrar semilla de cizaña. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo? ¿Quién dijo? Así es, hijo, el fruto. Si quieres, vente a predicar, Ulises. No tiene caso. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hay una línea muy delgada, pero cuando hablamos en fe, no es soberbia, es fe. Es fe. Y es importante hablar palabra de Dios. Es importante hablar. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3. La lámina ahí atrás, por favor. El Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios, escucha. Hebreos 11:3. Por la fe Otra entendemos. vez. Por la fe. Después la fe. Por la fe entendemos. Yo te pregunto, ¿es pues la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción? De lo que no se ve. Entonces dice la palabra en Evangelio de Romanos, perdón, en Romanos 1:17, no vayas para allá, bonita, ahí quédate. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Por cuanto el justo, no hay otra forma. Ahora, tú tienes que entender el sistema operativo de la fe. Ahí sí le vas a poner un dedito. 2 de Corintios 4:13. Ahora sí vas a poder entender el sistema operativo de la fe. Ya vimos que el sistema operativo del reino, uno de los sistemas, no es todo. El reino se mueve a través de principios. Uno de los principios es la siembra y la cosecha. Lo que siembro voy a cosechar. ¿Estamos claros? Ahora bien, ahorita estamos hablando de cómo sembrar la palabra de Dios. Cómo sembrar la palabra. Y dice la palabra de Dios en segunda, te decía, hay un sistema operativo, uno de los sistemas operativos es la semilla. Pero ahora vamos a ver cómo opera la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción. Pero ahí no me está diciendo cómo opera la fe. Lo que nos va a decir la palabra de Dios es cómo opera la fe. 2 de Corintios 4:13, y escucha.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo la misma forma de la fe, conforme a lo que está teniendo escrito. el sistema operativo de la fe, teniendo entendimiento cómo la fe opera. Y la fe opera de esta manera bonita. Creí, por lo cual hablé. Lo creo y lo hablo. ¿Qué es la fe? Escúchame, son cosas que ya hemos predicado. Estoy uniendo muchas predicaciones, pero escúchame. ¿Qué es la fe? Te vuelvo a preguntar, bonita. En el micrófono, por favor, bonita. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el temor, bonita? La certeza de lo que se espera, convencidos, aunque no lo veamos. Entonces el temor y la fe es lo mismo, pero tienen resultados diferentes. Es que no va a resultar este negocio. No resultó el negocio. Es que estoy segurísimo que estoy enfermo. Estoy segurísimo. Aquí lo siento, lo siento, mi carne lo está sintiendo. Créemelo, así va a resultar. Es que estoy seguro que me va a engañar. Lo digo con mucho respeto. Es que este muchacho, árbol que nace torcido, jamás, esa sí se la saben, ¿eh? Jamás su rama endereza. Eso dice el mundo. Dios no dice eso. Dios se despojó de sí mismo por ti. Y si tú no lo crees, todos digan amén. Por la pastora Judith, el pastor Fabricio y también por mi familia nada más, todos digan amén. Ah, qué mala onda. Por todos. Porque no hay acepción de personas, por todos. Hacemos funciones diferentes, pero por todos. El temor, el sistema operativo del temor es lo mismo que el sistema operativo de la fe. La fe lo creo, el temor lo creo, es lo mismo, opera igual, es exactamente lo mismo. Y lo que tú traigas, es más, ¿cómo saber? Cuando vienen la gente con nosotros, créamelo, ministramos, pero ¿cómo sabemos su fe de la persona? Imagínate que llego con un pastor, ¿cómo sé qué tanta fe tiene ese pastor? Cuando Jesús dice que va a regresar, dice, ¿va a encontrar fe? Esa va a ser una de las preguntas y características bonitas. Y ya cuando empieza alguien, por así decirlo, para que nadie sea de aquí, de allá de afuera, y empieza a hablar de los problemas, de las dificultades, de las situaciones, no, pues no tiene fe. Porque Dios no te puso a hablar, Dios no te puso a hablar cizaña. Dios no te puso a hablar de tribulaciones o de situaciones, eso no te puso a hablar Dios. Dios te puso a hablar bendición. Y bendición es hablar bien. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Por eso dice 2 Corintios 4:13, bonita, escucha. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Lo creo, lo hablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos? Lo que está escrito. Es que es imposible, porque tú no le puedes doblar la manita a Dios y hacer tu voluntad. No, perdón, si está escrito, yo lo reclamo. Es el favor de Dios. Imagínate que le digo a alguien, oye Charlie, hazme un favor, ¿no? Y yo tengo que ir por ese favor. Si Dios dice que es su favor, es que es su favor, Él lo va a hacer por mí. Y porque está escrito. Y se dice que por su llaga fuimos nosotros, experimentamos la salvación. Yo le creo. Y si ahí dice que por su pobreza nosotros experimentaremos la riqueza, yo le creo, bonita. Yo le creo. Y yo digo amén. Yo no tengo ningún impedimento. Si tú no quieres las bendiciones de Dios, tú dámelas. Yo me sigo bendiciendo. Pero dice la palabra que el reino es de los osados,
porque el reino es de los valientes, el reino es de los que se atreven, los reinos son de los que salen del estado de confort, el reino es para aquellos que arrebatan, que no se ponen a pensar y que disponen de las cosas. Esos son los arrebatados, esos son los que necesita el reino, y esos son los que están en esta casa, esos son los que están en justicia y amor. Debo saber cómo opera el reino. Todo opera de acuerdo a su género, según su género. Si tú eres generoso, dice 2 Corintios 9:6, bonita, por favor, escucha. 2 Corintios 9:6, y dice la palabra de Dios. ¿Cómo opera el reino? A través de la siembra y la cosecha. Esa es una operatividad. Y dice la palabra, escucha. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿cómo va a cegar? Escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Ya no estoy hablando de la palabra, ya estoy hablando de economía. Sé que no te enseñamos que siembres para que coseches, pero es porque es un automático. El que siembra escasamente, bonita, y el que siembra generosamente cosechará. Ahora léeme el 10. ¿Quién crees que te da la semilla? Escucha, ¿quién crees que te da la semilla? Ahí mismo el 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Sementera es ser segador. Es el tema de la serie, segadores. Todo opera de acuerdo a su género. Todo opera. Ahora vamos a entender todo el contexto. 2 Corintios 9, 6, 7, 8, bonita. Y dice la palabra de Dios, escucha. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente también cosechará. Y sigue diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sigue diciendo, poderoso es Dios. A ver, escúchame, tú eres ese sembrador generoso. Ahora estamos hablando de la economía. Yo con alegría diezmo y ofrendo, con alegría. Y te dice, si es con dolor, de verdad te lo digo, con mucho amor y respeto, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, es nuestra responsabilidad y obligación enseñarte, porque es la forma que opera el reino. Yo les he dicho todo el tiempo que el mundo opera de una forma y el reino opera de otra forma. En el mundo es pedir, en el reino es dar. Te explico. ¿Qué es mejor? ¿Que te inviten a un desayuno o que tú pagues el desayuno? Pues claro, ¿por qué crees? Porque vas a tener la economía para pagar el desayuno. Qué bueno que te inviten a desayunar, pero si tú puedes pagar el desayuno es mejor. El reino es completamente diferente. Por eso el pobre nunca deja de ser pobre, porque no cambia su chip. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, es diferente. Es no pensar, creer. Porque el alma no está diseñada, el alma se tiene que adaptar. Cristo tiene que gobernar en la forma de pensar. Otra vez bonita, dice, sigue diciendo. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia, bonita? Poderoso es Dios. Y poderoso es Dios. ¿Para qué es poderoso para Dios? hacer que abunde para que ustedes siempre tengas dinero. Y sigue diciendo, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué se necesita? todo lo suficiente, ¿Qué se necesita? abundes viene para congreso, buena obra. Viene congreso de sembradores. ¿Qué se necesita? Ahí está. Y dice que todavía te siga quedando lo suficiente. O sea, era como quitarle un pelito a un gato. Eso se llama generosidad. Eso es entender cómo opera el sistema del reino. Pero salgamos, Isaías 55:10. Isaías 55:10. Y dice la palabra de Dios, escucha. Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así es. Mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Quién fue al evangelismo ayer? ¿Quién fue al evangelismo? ¿Quién fue al evangelismo? Este es el evangelista. Llega al lugar y dice, les presenta una obra, les presenta actividades y les presenta a Cristo y les pregunta, ¿quién quiere recibirlo? Y entonces dice yo, y hace que esa gente lo reciba. ¿Qué función hace? Dice la palabra de Dios, lo vimos la semana pasada, unos siembran y otros cosechan. Dejó ahí la palabra, pero aquí termina diciendo que la palabra nunca regresa vacía. O sea, el propósito de la palabra siempre se va a lograr. El propósito, cuando nosotros hablamos la palabra, mira, posiblemente tú no entiendas cómo opera espiritualmente o en el ambiente invisible, y posiblemente no tenga las palabras para explicarte que cuando bendices tu empresa, que cuando bendices a tu familia, que cuando bendices a tu esposo, que cuando bendices a tu esposa, probablemente no tenga las palabras para decirte cómo Dios empieza a trabajar en ella y empieza a hacer los cambios, pero la palabra sí nos va a dar la respuesta. Marcos 4:26. Y antes de leer Marcos, escucha, dice, porque así como desciende la lluvia, cae a la tierra y germina, así es mi palabra. Aquí tengo un maíz, aquí tengo un maicito, lo siembro y aquí se levanta una milpa. Yo sembré una semilla, ¿sí o no? ¿Cuántas semillas cosechas? ¿Cuántas semillas cosechas? Yo siembro y recibo multiplicación en cualquier área. En cualquier área. Porque la siembra se trata según su género. Yo siembro bendición y se va a multiplicar esa bendición. Tú siembras en una persona. El evangelista no le interesa más que reciban a Jesús. Siembra en una persona, pero ¿qué tal que esa persona dé fruto? ¿A cuántos va a llevar? Muchos y más muchos y más muchos y más y más y más, y se sigue regando. De 12 discípulos, bonita, que se sembró la palabra, ¿cómo estamos ahorita? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Hace 2000 años, 12 discípulos que estuvieron con Jesús y uno que no estuvo, y aún así se siguió distribuyendo la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra en Marcos 4:26, escucha. Decía además, así es el reino de Dios. Otra vez, decía además, así es el reino. ¿Cómo les explico? Ya sé. ¿Y cómo opera el reino? ¿Cómo se llama esa parábola bonita? Parábola del crecimiento de la semilla. Entonces aquí me va a decir cómo crece lo que yo hablo. ¿Y cómo crece, bonita? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No quiero que brote, no quiero que brote. No, ojalá que no brote. Ojalá que brote mucho, ojalá que brote mucho. Ya soltaste la semilla y la semilla va a ser su propósito porque así está diseñada. Cuando Pati ora por la sanidad, cuando mi mamá ora por sanidad, ¿qué crees que dicen? Sueltan la palabra y están orando por esa sanidad para que el diseño se vuelva a regresar como al principio. Las enfermedades son distorsiones. Las enfermedades son maldiciones generacionales. Las enfermedades son también malas decisiones que después tenemos que arreglar consecuencias. Te dijeron no comas eso y es de lo que más estás comiendo. Es disciplina. Ahora bien, dice la palabra de Dios bonita. Sigue diciendo bonita. Y duerme y se levanta de noche, de día. La alabanza. La semilla brota. Por favor. Y crece sin que él sepa cómo. ¿Sin que qué? Sin que él sepa cómo. No hay respuesta, pero va a suceder. Escucha, pueblo de Dios, no hay respuesta, pero tú suelta bendición sobre tus hijos. Suelta bendición. ¿Sabes que éramos, mira, híjole, no sé cómo se vaya a escuchar, pero éramos un problema para Vallarta, todos mis hermanos. No éramos narcos, ni rateros, ni nada de eso, pero éramos bien vagos.
¿Y cómo crees que nos decía mi mamá? Fuerte, dilo. Angelitos de Dios. Iban y le decían, señora, ya no los aguantamos. Y, no, mis angelitos, espérense. Y ella oraba, 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 oraba y oraba. Yo les he dicho, de verdad, yo no me levanté un día, no tengo nada que hacer, voy a ser pastor. Yo tenía mi vida realizada en Guadalajara. Todos los que conocieron hace 10 años, yo tenía mi vida, tenía mi trabajo, tengo mi profesión. Tuve que renunciar a todo. Ahora ya estoy entendiendo cómo. Sembró una semilla, mi mamá. Era su anhelo que alguien predicara la palabra. No tenía ni la más mínima idea de lo que era esto, ni la más mínima idea. Yo pensé que las traiciones se daban allá afuera solamente. Y es feo que aquí adentro se den las traiciones. Yo pensé que las deshonras se daban allá afuera. Y es feo que las deshonras se den aquí adentro. Es feo. Y hay que aguantar. Ya me puso Dios aquí. Amén. Dice la palabra de Dios. Escucha. ¿Dónde está, muy bonita? Sigue diciendo. Y sin que tú sepas cómo. Pero ¿qué va a suceder? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepas cómo. Y sigue diciendo. Porque de suyo, de su naturaleza portadora, lleva fruto la Porque tierra. la semilla lleva ya el ADN por el propósito, el diseño por el que va a transformar, por el que va a cambiar, porque el que va a trastornar, por el que va a hacer lo que tenga que hacer, porque Dios lo dijo y así se hará. Amén. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo. Él lo dijo y Él lo cumple. Y Él lo hará. Así es. Él lo va a hacer. Es el diseño de Dios, es el propósito de Dios. Y si tenemos que estar hablando palabra de Dios, seamos unas ráfagas. Pero imagínate, así me conociste y así de morir. Y no voy a cambiar. Así te vas a morir. Pero cuando dejamos que Dios nos gobierne, ahora dice, conforme está escrito, así lo hablo. Si no conoces palabra, ¿cómo lo vas a hablar? Ven, hija, ven. Si no conoces palabra. ¿Quién vio la película Cuarto de Guerra? Hay pedacitos chiquitos que salen en videos, en el área de videos, no me acuerdo cómo se llama ahí en Facebook. Reels. Come on. Y acabo de ver hace poquito uno y me recordó esa escena donde primera vez la señora grande mete a la esposita al cuarto de guerra y le dice, ¿por qué tienes tantos versículos? ¿Por qué crees que los tenía? Porque los estaba repitiendo, los estaba hablando. Estaba hablando ahí, estaba hablando. Miren, normalmente las mujeres tienen más sensibilidad para las cosas de Dios. Siempre llegan primero. Y la oración de esa mujer, que es mi madre, la oración de esta mujer, porque ellos llegaron primero. Después nos trajeron a los pies de Cristo. Y de todas las mujeres de ustedes que han tomado esa decisión, a todas las honramos. A todas. Ahí están ahí. No, es que mis hijos piensan que estoy loca. Créemelo, yo pensé que mi mamá estaba mal de su cabeza. Acababa de fallecer mi papá, dije, ya se me fue. Y fueron muchos años que la estuve juzgando, muchos. Pero hasta que empecé a ver la diferencia de su vida con nuestra vida. Y a pesar de ser una viuda, nunca le faltaba proveeduría y nunca le ha faltado. Y Dios se ha encargado, Dios se ha encargado, y Dios se ha encargado, y se seguirá encargando, y ya es cuestión de Dios. Último versículo. Marcos 4:13. Marcos 4:13. Sí, bonita. Y les dijo: Y les dijo:
¿No sabéis esta Si parábola? leemos Marcos 4 del 1 en adelante, es la parábola del sembrador, de cómo se siembra la semilla. Para la siguiente vez vamos a continuar, es como la segunda parte, porque es mucho. Pero dice Marcos 4:13, bonita. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cuál parábola? Les pregunto, para que todos estemos en el mismo canal. ¿Cuál parábola? La parábola del sembrador. ¿No saben esta parábola de la ¿Cómo siembra pues? y de la cosecha? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Eso quiere decir que esta es la parábola más importante de todas. Escúchame, de todas. Porque si tú entiendes esta parábola, vas a entender todas las demás parábolas. Es la esencia. Nosotros estamos bajo cobertura de una congregación en Guadalajara. Mi cobertura se llama, bonita, Fe y gracia. palabra. De fe y gracia. Otra vez, ¿cómo se llama? Palabra de fe y gracia. Esto que estoy predicando hoy es lo más básico en Guadalajara. Es lo más básico, porque es palabra de fe y gracia. Y lo que estoy predicando es palabra de fe y de gracia. Lo aprendimos en Guadalajara y lo aplicamos a nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos, párate bonitamente. Cuando nosotros llegamos, este ejercicio o esta práctica la hacíamos cuando empezamos a predicar y les decíamos a la gente cómo cambiara. Yo entendí que yo no podía cambiar a Judith porque eran mis fuerzas, y Judith entendió que no me podía cambiar a mí porque eran sus fuerzas. Entonces utilizamos las herramientas de Dios o las herramientas del cielo. Empecé a ver lo que yo quería ver. No lo veía en ese momento. Era todo lo que el mundo puede ser. Ahorita me voy a soltar. Contestona, gritona, salandona, tona y todas las tonas. Ahorita no creo que me diga nada, ¿eh? Pero no le decía lo que veían mis ojos, sino lo que decía mi fe. Cuán hermosos son tus pies, que anuncian el evangelio. Me alegro porque soy bendecido, porque encontré una mujer sabia conforme al corazón de Dios. Y empecé a hablar palabra, y ella, ¿qué crees que hizo? Gracias, Señor, porque me diste un sacerdote en mi hogar, porque tengo un pastor para mis hijos. Gracias, Dios, porque tengo un hombre que teme de ti. Gracias, Señor, porque es un hombre proveedor íntegro delante de ti, porque te ama más que a mí, te ama primero que a todo en esta tierra, porque es capaz de dejarlo todo por ti. Y se cumplió cada palabra. Gracias por enseñarnos el valor de la familia, por quitar de mi vida la orfandad a través del amor. Gracias por decirme todos para uno y uno para todos, por decirme que necesitabas una mujer valiente y que nunca iba a salir de tu boca la palabra divorcio, que nos íbamos a arreglar porque era casa de dos y que nos íbamos a morir en la raya hasta que la muerte nos separe, porque Dios ama a las familias y su palabra no regresa vacía. Tus hijos no son árboles torcidos.
Y si tú estás en una situación difícil económicamente, eso tiene fecha de caducidad. Porque toda tribulación es leve, momentánea y pasajera. Y va a producir en ti un gran peso de gloria. Vas a aprender fidelidad de Dios. Vas a aprender cómo salir adelante y te vendrán ideas, muchas ideas. Y las pondrás en práctica, porque el bendecido no es el que escucha, es el que pone por práctica lo que escucha. Y te alcanzará la fe, no solo para tu matrimonio, no solo para tu hermosa colonia donde tienes recuerdos. Te alcanzará la fe para tu familia, para tu ciudad, para tu país. Jamás volverás a creer que nuestro país es el patio trasero de otro más grande. Esta es la tierra donde fluye leche y miel. México, tú tienes en tu escudo una profecía donde cada hijo de Dios aplasta la cabeza de la serpiente. Porque mi nación está llena de gente que trabaja, que ama a Dios. Porque mi nación está llena de familias. Porque si algo puede ver el mundo cuando voltea a México, es que sabe que somos una nación de familias, que somos montoneros. Y que el enemigo, cuando nos ve juntos, no puede llevarse a ninguno de los nuestros. No importa, mujer, si estás caminando sola en este momento, no te debilites en tu fe. La fe es un siervo a tu servicio, pero háblalo para que vaya por los tuyos, del norte, del sur, del este, del oeste. Ponte de pie. Mis hijos se convierten al Señor. Ponte de pie. Mis hijos se convierten al Señor. Mi familia